Por una parte, es el libro del doctor Rodolfo Villarreal, El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, y por otra es la cronografía México y el mundo 1917-2017. Sin más, vamos a empezar primero con el libro del Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, que es de la autoría del doctor Rodolfo Villarreal. El doctor Villarreal originalmente se formó como economista en la Universidad Autónoma de Guadalajara y después hizo un doctorado en historia en la Universidad de Montana, de donde también es catedrático e investigador. Ha publicado múltiples artículos en diversas revistas, periódicos, tanto nacionales como de los estados de Coahuila y Sonora, y esta obra pues nos va a dar cuenta de las tensiones, para que vean que lo de Trump pues no es nada nuevo. Bueno, nunca había sido un personaje tan especial el que ocupara la Casa Blanca, pero las tensiones entre México y Estados Unidos han sido recurrentes en nuestra historia, y esta etapa del gobierno del presidente Carranza es especialmente difícil e importante. Por una parte, es el momento en el que se restablece el orden constitucional después de la usurpación de Victoriano Huerta, pero esto va a ser muy difícil. Van a seguir movimientos en armas, lo mismo en el norte, Villa, en el sur Zapata, Peláez defendiendo a las empresas petroleras norteamericanas, Félix Díaz en Oaxaca, Veracruz, en fin, va a haber movimientos armados por todo el país, y esto pues va a dificultar desde luego la estabilidad política del mismo. Y en este escenario vamos a tener un conflicto internacional mundial, como es la Primera Guerra Mundial, y las presiones de Estados Unidos para que México ingrese como su aliado en esta guerra. Y al no hacerlo, al declarar Carranza, el presidente Carranza, la neutralidad, va a haber todo tipo de presiones. Entre otras cosas, las presiones serán por la propia Constitución mexicana, el artículo 27, que reivindica la propiedad de la nación sobre el subsuelo, sobre el petróleo, y desde luego también vamos a ver cómo los legisladores, en este caso el Senado, va a entablar nada menos que un juicio y va a nombrar una comisión, la comisión FOL, para que se rompan las relaciones con México en este periodo. Escuchamos entonces la participación del doctor Rodolfo Villarreal, a quien de entrada felicito por esta investigación. Muy buenas tardes. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, embajador Walter Astier Burgos, doctor Iber Flores, estimados concurrentes, muy buenas tardes. Ante todo, quiero darles las gracias por otorgarme el honor de someter a la consideración de ustedes y otros lectores potenciales el libro El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza. Antes de iniciar esta intervención, debo expresar mi agradecimiento a la doctora Patricia Galeana por el apoyo fundamental que me otorgó para la edición de este libro. Detrás de este escrito está la perspectiva de un coahuilense fronterizo, quien a lo largo de etapas diversas ha vivido desde fuera y dentro lo que es la relación México-Estados Unidos, una convivencia plena de sobresaltos para ambas naciones, pero que ha tenido momentos brillantes cuando la razón se ha sobrepuesto a la pasión. Entre 1919
y 1920, periodo en el cual se ubica este relato, México estaba por concluir la primera de las 4 etapas bajo las cuales se construiría el edificio que albergaría el sistema político-económico nuevo que nos permitió crecer y desarrollarnos conjuntamente. En aquellos días, el mundo vivía un periodo de reacomodo. El fin de la Primera Guerra Mundial dictó un cambio en las reglas imperantes para la convivencia de las naciones. Los vencedores, los Estados Unidos incluidos, buscaban establecer un orden mundial nuevo. En este contexto, el presidente Woodrow Wilson enfrentaba las resistencias domésticas de sus rivales políticos miembros del Partido Republicano, quienes se oponían a que su país se incorporara a la Liga de las Naciones y a la vez permitir que Wilson se convirtiera en el gran líder mundial. Los republicanos, bajo el liderazgo del senador por Massachusetts, Henry Cabot Lodge, buscaban exhibir al presidente Wilson como un líder débil o bien hacerlo que practicara sus dotes de intervencionista militar, las cuales en México ya había ejecutado en un par de ocasiones. Sin embargo, debemos de reconocer que el mandatario estadounidense 2 veces había hecho un acto de contrición y prometido que no volvería a realizar ese tipo de acciones. Cualquiera que fuera la decisión, estimaban los republicanos, terminaría Wilson por ser calificado negativamente y eso afectaría al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales a realizarse en noviembre de 1920. Para tal fin, utilizaron varias vías. Paradójicamente, en enero de 1919, el senador demócrata por Arizona, Henry Fontan Ashurst, propone que nos compren la península de Baja California y parte del norte de Sonora. Esto nos hace recordar que fueron 2 presidentes surgidos del Partido Demócrata, el fundador Andrew Jackson y su discípulo James Polk, quienes se llevaron la mitad del territorio nacional. En esta ocasión, sin embargo, nos gobernaba Venustiano Carranza Garza, quien no tenía espíritu de agente de bienes raíces. Esto impidió que se cristalizaran los sueños de quienes ya veían el mapa de los Estados Unidos con 2 brazos, al este el de la Florida y al oeste el de la península de Baja California. Ante el fracaso, decidieron recorrer otra vereda. Argumentaron que el gobierno del presidente Carranza Garza era incapaz de garantizar la seguridad de las vidas y pertenencias de los ciudadanos estadounidenses quienes vivían en México, además de acusarlo de no indemnizar por los daños que había sufrido durante los años de la Revolución Mexicana dichas personas en sus bienes y propiedades. En medio de la discusión sobre cómo hacer que México aceptara responsabilizarse, el secretario de Estado, Robert Lansing, lanzó un ultimátum amenazando que si no se cumplía con las demandas, se aplicarían sanciones económicas, se romperían relaciones diplomáticas o bien intervendrían militarmente. El presidente Carranza Garza, en su informe del 1 de septiembre de 1919, dio una respuesta clara. Señaló que 2 días antes había establecido la Comisión de Reclamaciones que se encargaría de atender la materia. Para entonces, el Senado estadounidense ya había creado la llamada Comisión Fall, denominada así en nombre de quien la encabezaba, el republicano por el Estado de Nuevo México, Albert Bacon Fall. Dicha comisión se convertiría en un jurado que, itinerante por su país, recogería testimonios para juzgar al nuestro y a su presidente. En ese contexto, en el Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, se analiza la opinión que sobre México emitieron religiosos de todas las denominaciones, exfuncionarios del gobierno estadounidense, propietarios y representantes de empresas petroleras de ese país, periodistas, escritores y varios personajes más que en una forma u otra estuvieron relacionados con México.
En octubre de 1919, con la Comisión Fall en proceso de recopilación de opiniones, surgen dos eventos. Uno, el día 2, el presidente Wilson sufre un infarto cerebral, y el otro, el 19, se suscita el secuestro dudoso del cónsul estadounidense en Puebla, William Oscar Jenkins. La primera situación ocasiona que las decisiones del gobierno estadounidense sean tomadas por la esposa, el médico y el asesor principal del presidente. Esto da margen para que los senadores republicanos y sus aliados en el gabinete puedan desarrollar una estrategia que los llevaría a plantear un proyecto de declaración de guerra a México, en donde la situación de Jenkins se toma como un acto de agresión a los Estados Unidos y una muestra de la incapacidad del gobierno mexicano para asegurar la paz. Con esto en mente, un grupo de senadores encabezados por Fall deciden entrevistarse con Wilson, a quien planeaban sorprender con su propuesta. Sin embargo, cuando arriban a la alcoba presidencial, que es desde donde despachaba el presidente Wilson impedido por el infarto cerebral que había sufrido, todo se les descuadra. En ese instante llega un aviso de que Jenkins había sido liberado en Puebla y además se percatan de que el presidente Wilson ya estaba enterado de sus planes. El secretario Lansing había jugado el papel de arrepentido, contando de la sorpresa de lo que le comunicarían. Esto de ninguna manera detuvo las actividades de la comisión iniciadas el 8 de septiembre de 1919, pues continuarían estudiando los testimonios que concluyeron cuando el testigo número 257 finalizaba su comparecencia la tarde del 20 de mayo de 1920. 12 horas después, en una choza de la Sierra Poblana, el presidente Carranza Garza era asesinado. 10 días más tarde, la comisión presentaba sus conclusiones, las cuales básicamente proponían convertir a México en un protectorado estadounidense. En México, poca atención se prestó al reporte de Fall. Las autoridades encabezadas por el presidente interino Adolfo de la Huerta Marcor buscaban pacificar al país y consolidar la situación en el mismo. Así, en igual forma, emprendían negociaciones no oficiales en busca del reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. En ese país, las recomendaciones fueron recibidas en términos partidistas al grado de que textualmente se incorporaron a la plataforma republicana en su capítulo de México durante la campaña presidencial. Como una prueba de que la comisión y sus integrantes simplemente habían utilizado a México en calidad de excusa política, 6 meses más tarde, una vez que el candidato presidencial republicano Warren Gamaliel Harding resultó electo, Albert Fall se terminó por convertir en el más ardiente proponente para que se otorgara el reconocimiento diplomático a nuestro país. Lo narrado en este libro contiene algunos pasajes pocos conocidos de nuestra historia, que nos muestra cómo los conflictos políticos internos en los Estados Unidos de América acaban por alcanzarnos, mientras que unos u otros, ayer y hoy, tratan de convertirnos en un instrumento para vencer al rival. El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, nos narra eventos del ayer que deben de leerse siempre en tiempo presente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Villarreal, y realmente su investigación y esta publicación vienen a enriquecer la historiografía de la relación entre los dos países, que nos es indispensable conocer, estudiar,
porque como muy bien dice el doctor Villarreal, y yo también lo comparto, el conocimiento de la historia nos da luces para comprender nuestro presente y actuar en él. Vamos a pedirle ahora su intervención al doctor Imer Flores. Él es doctor en Derecho por la UNAM, su maestría también en Derecho es por la Universidad de Harvard, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del posgrado de Derecho. Sus líneas de investigación son filosofía y teoría del derecho, derecho constitucional y derecho electoral. Él es autor del volumen relativo a la doctrina constitucional mexicana de la serie México y la Constitución de 1917, de la Biblioteca Constitucional del INERM, y entre otras obras me gustaría recordar la de Eduardo García Maínez, Vida y Obra. Yo quiero decir que la cronografía, esta obra que tiene por título México y el Mundo, busca enmarcar las reformas constitucionales en los 100 años de vigencia de la Carta Magna. Ustedes van a encontrar en esta obra, que es una obra ilustrada, una línea del tiempo que nos va marcando los acontecimientos más importantes del panorama internacional y los acontecimientos del panorama nacional, y en el centro van ustedes a ver las reformas constitucionales. Creo que esto es muy importante para poder entender en qué momento, en qué contexto internacional y nacional se van dando cada una de las reformas que ha tenido la Carta Magna que nos rige. Escuchemos entonces al doctor Imer Flores. Muchísimas gracias a la doctora Galeana, Patricia Galeana, por la invitación para estar aquí en la mesa para presentar el libro México y el Mundo 1917-2017, y además hacerlo en compañía del embajador Walter Astier y de Rodolfo Villarreal, que ya presentó su libro. Y creo que coincidiremos, al menos ya 3 de los 4, en esta historia. Tú lo citas en la presentación del libro, de Silvio Zavala, quien decía que hablar de la historia tenía que hablar de tiempos, ¿no?, del pasado y del presente, y uno muy curioso que es el tiempo en el que uno mismo está viviendo y cómo procesa ese pasado y ese presente. Y en ese sentido creo que compartimos al menos los 3 esa misma sensación de que es importante, al menos hasta ahorita, entender la historia en el pasado, en el presente, pero eso también nos dice quiénes somos y seguramente hacia dónde vamos. En ese sentido, a mí me toca una tarea un poco difícil, eso de hablar de 100 años en 10 minutos y de reformas a la Constitución en esos 100 años, en 10 minutos, es bastante pretencioso, pero prometo tratar de hacer un buen esfuerzo para explorar algunas de esas ideas. De entrada, tomando en consideración que la última reforma a la Constitución en esos 100 años fue promulgada el 5 de febrero del 2017, yo en lo personal me sentí muy ofendido. El día que se celebraba el centenario de la Constitución, en lugar de celebrar el centenario de la Constitución, le hacemos una reforma más que me parece que tiene un contrasentido. Habría que de alguna forma defender la Constitución en sí, y sí, la forma de festejarla parece que es haciéndole más reformas. 230 decretos de reforma en 100 años nos da un 2.3 decretos de reforma por año. Creo yo que es importante que las normas tengan estabilidad, y la norma fundamental debería tener mayor estabilidad. Este 2.3 me parece excesivo. Como bien decía la doctora Galeana, el libro tiene una línea del tiempo con los fenómenos internacionales y también una línea del tiempo, digamos, arriba los internacionales y abajo los nacionales. Y en medio, en los años donde había reforma a la Constitución, pues ahí se marcaba lo que había habido de reformas. Hoy por hoy ya es algo como muy común que todos los años hay reformas, pero en un principio no era así. La primera reforma es hasta el 1921. Todavía después de esta última del 5 de febrero de 2017 se han hecho otras 2 más. En el 17, todavía en lo que va del 18 no ha habido reformas. A mí me gusta hablar de decretos de reforma más que de artículos reformados, porque si vemos artículos reformados, pues nada más en el periodo de Peña Nieto llevamos 155 artículos reformados, o veces que se han reformado los artículos, pues como que se vuelve desproporcionado. Pero decretos de reforma me parece que nos da un buen número, un buen parámetro para medirlos. De entrada, por ejemplo, si tomamos en cuenta que son 230, el 115 y el 116 serían la mitad.
El 115 y 116, junto a los decretos 113 al 116, fueron aprobados el 10 de agosto de 1987. Véase, la mitad de las reformas se habían aprobado en los primeros 70 años de la Constitución del 17. La otra mitad se aprobó en los últimos 30 años. Si lo quieren ver a la inversa, si nosotros vemos hubo 65 decretos en los primeros 50 años y 165 en los últimos 50. Entonces, básicamente, hacíamos casi 4 reformas en cada 3 años y hoy por hoy hacemos casi 10 reformas en ese mismo periodo. 6 reformas más en el mismo periodo de 3 años. Entonces, me parece excesivo, pero ahorita entro a lo bonito de la historia. Ahorita estoy poniendo como el escenario más grande, el macro, que quizás sea más criticable, y ahorita podemos entrar a algunos detalles que pueden ser más sutiles, más bonitos. La extensión de la Constitución. En 1917 tenía 22.251 palabras. Para el año 2000 se había duplicado a 42.802. Pero nótese, para 2015 ya habíamos triplicado el texto original, 66.073 palabras. Eso entiendo que obedece a una lógica que puede ser la lógica que ha sido la favorable, ¿no? La lógica de las reformas es lo que ha permitido que este país pueda vivir más o menos en paz. Que ya hemos hecho ajustes, adecuaciones, adiciones, modificaciones, para ir acomodando o reacomodando la estructura del país sin que el país esté en una guerra civil o en un problema. Pero ¿eso qué quiere decir? Que pues hacemos reformas y necesitamos acuerdos amplios. Y necesitamos sumar a muchos actores. Cuando era nada más el presidente, pues las reformas pasaban más o menos sencillitas y por eso pues dependían nada más de la decisión de uno y por eso quizás eran pocas. Ahora, como necesitamos una mayor amplitud de acuerdo, de consenso, necesitamos sumar a más actores y por eso creo que explica parte de por qué tantas. Pero además, el tema de la extensión de palabras habla de que tenemos una mayor acuciosidad, minuciosidad a la hora de hacer las reformas de la Constitución. Parece que si no lo ponemos en la Constitución no cuenta, no vale. Eso creo que habla de una mala técnica, creo yo, pero entiendo que es parte de entender que ahí están plasmadas nuestras grandes conquistas. Y nótese la multiplicidad de reformas porque luego acabamos intercambiando favores. Necesitamos tener la votación de 2/3 partes del Congreso, necesitamos sumar a los diferentes sectores. Y eso a veces nos lleva a una lógica de intercambio. Yo quiero una reforma en tal materia, yo quiero una reforma en tal otra, entonces aprobamos 2 o 3 reformas en un momento dado. Ya les decía yo que la primera reforma es del 21 y la 230 sería hasta el 2017. Artículos no reformados, llevamos 22 artículos que no hemos reformado. Eso es el 16.17% de la Constitución. El resto, los 114 restantes, o sea, el 83.82% han sido reformados y no una vez, sino muchas veces. Yo creo que si los constituyentes volvieran a nacer y leyeran la Constitución, ya no la reconocerían. Eso me parece triste y preocupante, aunque los principios creo que dirían eso sí están todavía por ahí, me parece que el texto sí nos ha dejado muy atrás. Pero bueno, de los artículos más reformados, el más reformado es el 73, lo cual es muy lógico, porque es el de las atribuciones al Congreso de la Unión. En ese artículo, pues cada vez que le queremos dar mayores atribuciones al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, pues lo reformamos y le damos atribuciones. Eso muchas veces en detrimento de los congresos locales, pero bueno, ahí está parte de por qué se reforma tanto ese artículo. Otros de los artículos que se reforman mucho, por ejemplo el tercero, tema de la educación, el cuarto, que es un artículo donde le hemos puesto muchas cosas, pero que curiosamente, ahorita que decía la doctora Galeana, de cómo se ligan las reformas en el aspecto internacional con el aspecto nacional, la primera vez que se reformó el artículo cuarto fue en 31 de diciembre de 1974. Como se acordará muy bien la doctora Galeana, esa reforma es la que tiene que ver con la igualdad jurídica del hombre y la mujer, que era buena parte de los planteamientos que venían ya de la UNESCO en un esquema internacional que se necesitaba trabajar en esos temas. Ligado también al tema del control de la población, ligado también a la libertad sexual y reproductiva y toda una serie de derechos que creo que esa reforma es fundamental y esa claramente está marcada por ese contexto internacional y nacional. Muchas otras de las reformas que me parecen así como muy relevantes y ya me quedaría con una de esas cuantas para hablarles de algunas sustantivas en el tiempo que me queda. Por ejemplo, la del 6 de diciembre de 1977 fue la primera vez que se reformó el artículo 41. El artículo 41 pues, es la materia político-electoral. Se reformó por primera vez el 77. De 77 a la fecha, a 2017, lleva 11 reformas.
Y eso básicamente lo que refleja es que hemos reformado ese artículo para irlo ajustando a las elecciones que vienen y como resultado de las elecciones que han pasado. Entonces, digamos, usted lo tiene muy claro, creamos los diferentes tribunales, eventualmente el IFE, ahora INE, y cómo se le fueron dando mayores atribuciones al Consejo, que antes estaba inscrito en la mesa de gobernación y luego ya fue un órgano constitucional autónomo. Entonces, esa reforma me parece muy relevante, sobre todo para tomar en cuenta que ese artículo se reformó por primera vez en 77 y en los últimos 30 años, 40 años, fue de los que más se reformó porque juntó 11 reformas en ese periodo. Diferentes artículos hacen referencia, por ejemplo, el 22, que también es muy curioso, que es el de la Ciudad de México, lleva 13 reformas y se empezó a reformar el 25 de octubre de 1993. Pero otra vez, mucho este contexto de entender cómo la Ciudad de México fue adquiriendo unas dimensiones, unas proporciones que requerían de tener una reglamentación diferente a la que se había contemplado originalmente. Una más que me parece que es relevante tocar de las reformas, porque también están en esos momentos históricos que quedan, creo, bien reflejados por el libro. El tema, por ejemplo, de cuando en noviembre del 2012 se reformó el artículo 40, que no se había reformado, para agregarle esta idea, ¿se acuerdan ustedes que somos una república representativa democrática? La agregamos laica y federal compuesta de estados libres y soberanos. Entonces no se había reformado, entonces podemos haber agregado un 23, ¿no? Pero ese se reformó en 2012 para agregarle esa idea de lo de laico. Con lo cual, al menos a mí me parece que sí se recuperan, aunque insisto, el texto ha cambiado muchísimo en estos 100 años. Las reformas creo que sí han obedecido a esta evolución histórica, a ese pasado y ese presente que nos tiene hoy donde estamos. Y me parece que muchas de estas pues, sí han mantenido el espíritu central, algunas más menos, ¿no? Que sería, yo diría, esto de una república representativa, democrática, laica y federal. El tema federal me parece que es el que a veces es el que se queda más vulnerable, pero ahí están esos principios que han prevalecido durante esos 100 años. Y una nota nada más como que me parece como curiosa, que solamente un presidente, Adolfo Ruiz Cortines, y pensando en presidentes de periodos de 6 años, Portes Gil también tuvo un periodo de 2 años, y entonces ellos dos solamente hicieron una reforma. Un presidente en un periodo solamente de 6 años hizo una reforma. Concretamente la de Adolfo Ruiz Cortines es la del 53, que es la que le dio el voto a la mujer. Entonces me parece que no era tema menor y también es claramente ligado a los hechos históricos, a los sucesos internacionales que demandaban que México no se quedara rezagado por más tiempo y que de alguna forma se incorporara a esa misma tendencia internacional. Muchas gracias. Pues esperamos que sea de utilidad y atractivo para todas y todos ustedes la lectura de esta obra, pues para poner, porque esto es muy importante y es una de las labores fundamentales del historiador, tenemos que poner los acontecimientos en su contexto, y no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Y bueno, pues ahora toca su turno al embajador Walter Astier Burgos. El embajador Walter Astier se formó originalmente en nuestra casa de estudios, aquí hizo su carrera de Relaciones Internacionales, después tiene estudios de posgrado en Inglaterra y en Bélgica, es miembro del Servicio Exterior Mexicano y ha sido embajador de nuestro país en el Reino de Dinamarca y en la República de Honduras, entre otras responsabilidades, pero estas son las más importantes, representar a nuestro país. Es autor de muchas obras, todas de relaciones internacionales, entre ellas me gustaría destacar Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría, y en coautoría con María Cristina Rosas, Las relaciones internacionales en el siglo XXI, que acaba de ser publicada ahorita el año pasado, en el 2017. Y está por salir este año una historia que vamos a publicar en el INERM con siglo XXI, que es una historia binacional de las relaciones México-Estados Unidos. Y es historia binacional porque tenemos
el punto de vista de colegas estadounidenses y de mexicanos sobre el devenir de estas relaciones. Ya lo estaremos presentando próximamente. Entonces escuchamos al embajador Astier. ¿El que quieres? Muy buenas tardes a todos ustedes y muy agradecido con mi querida amiga, la doctora Patricia Galeana, por haberme invitado a comentar la parte o el aspecto internacional de este libro que tienen ustedes aquí, pueden ver, que independientemente de su gran contenido y la importancia de su contenido, como pueden ver, pues es sumamente bello, es un hermoso libro, felicidades por haberlo hecho, una presentación magnífica, que ya aunque no lo lean, pues vale la pena tenerlo en casa, porque es muy bonito, ¿no? Pero en fin, lo que el libro es en sí, básicamente es una línea de tiempo, y yo pues ya conozco muchas líneas de tiempo, pero nunca había visto una línea de tiempo tan extensa. Sí la había visto alguna línea de tiempo porque abarcaba varios siglos, pero esta línea de tiempo abarca 100 años y como cada año se le dedicó 2 páginas, pues tenemos que tener, son 200 páginas que tiene la línea de tiempo, entonces bastante extenso. En forma muy didáctica, como ya lo dijo la doctora Galeana, en la parte de arriba es la línea de tiempo de qué fueron los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo desde que se aprobó nuestra Constitución en 1917 hasta el año pasado. A la mitad tiene, como se señaló ya, las enmiendas que hizo la Constitución y la parte de abajo los acontecimientos internos, ¿no? Yo creo que la obra tiene sí un gran mérito, sobre todo pues para los estudiantes, o bueno, al que quiera un poco escarbar en nuestra historia, de presentarnos esta fabulosa línea de tiempo con imágenes muy bien hechas, con pequeños diálogos que nos ilustran claramente y fácilmente y muy didácticamente cómo evolucionó nuestra historia patria desde 1917 hasta la fecha. Pero además pues tiene la ventaja de que en la parte de arriba pues nos muestra también muy claramente qué es lo que pasó en el mundo, y de ahí podemos deducir cómo influyeron los acontecimientos internacionales, el devenir interno, mientras ha estado vigente nuestra Constitución. Aquí yo creo que, como lo dice la doctora Galeana, el aspecto internacional es muy importante. Siempre ha sido en la historia de México el aspecto del factor externo muy importante, pues si no, veamos que México pues existió porque hubo el descubrimiento de América y después la conquista de América. Hemos estado ligados a los acontecimientos externos. Pero el siglo XX fue particularmente importante en términos del impacto que ejercieron sobre el devenir de México, porque fue básicamente 2 cosas. Fue un siglo corto. ¿Por qué? Porque en realidad el siglo XX comenzó en 1914 y terminó en 1989. Y fue un siglo revolucionario. ¿Por qué? Pues porque fueron constantes cambios que ocurrieron y desgraciadamente estos cambios pues tuvieron lugar o fueron impulsados por el factor de cambio más poderoso que hay en la historia, que es la guerra. Porque como ustedes saben, pues tuvimos 3 guerras continuadas una tras otra, que en realidad algunos autores sostienen que solo hubo una gran guerra, porque pues la segunda fue la consecuencia de la primera y la Guerra Fría fue la consecuencia de la segunda. Entonces son 3 capítulos de un solo conflicto mundial. Esto indiscutiblemente pues fue poderosísimo ese factor de guerra, porque pues como señalé, estos 3 conflictos que tuvieron su lugar, su origen en Europa, se convirtieron en globales, y eso, pues aunque nosotros en la primera, por ejemplo, nos mantuvimos neutrales, pues no pudimos participar ajenos, inclusive pues buscaron incorporarnos a la guerra. Entonces, les repito que es muy importante para poder entender qué fue México y qué sucedió en los últimos 100 años, tener en cuenta el factor y la influencia de los acontecimientos externos. Y miren, lo vemos claramente porque el sistema internacional cambió varias veces durante el siglo XX y eso nunca había ocurrido antes en la historia.
¿verdad? Antes cada sistema internacional duraba, por ejemplo, pues el Egipto faraónico duró 5.000 años, o podemos ver que el siglo de oro de España duró un siglo precisamente, pero aquí tuvimos un cambio tras otro de una velocidad pavorosa. ¿Por qué digo que en 1914 comenzó el siglo XX? Pues porque, si ustedes se recuerdan, Napoleón Bonaparte fue derrotado en la famosa batalla de Waterloo en 1815 y en ese año se celebró la conferencia de Viena, el Congreso de Viena, que dictó los términos del orden mundial a partir de ese momento, que estuvieron vigentes hasta 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial. Esta guerra, pues como su nombre lo dice, fue la primera vez que realmente fue mundial y tuvo un impacto tremendo que destruyó todo el sistema internacional que había, y a continuación tuvimos 4 años de una brutal confrontación en Europa, que también llegó a afectar a otras partes del mundo, que alteró todo, y tuvimos otro orden mundial de 4 años que fue efímero, pero que fue brutal. Y de ahí tenemos ya que surge en 1918 un nuevo sistema internacional, una nueva arquitectura internacional, fundamentalmente establecida por los acuerdos de paz, el Tratado de Versalles de 1919, y que se prolongó hasta el año de 1939. Este periodo, pues que es llamada la época de los grandes desastres, pues en fin, no vamos a profundizar ahorita, ¿verdad? Pero fue muy malos los arreglos de paz que terminaron con la Primera Guerra Mundial, y eso dio origen al surgimiento de los regímenes totalitarios como Hitler, Nazi, Mussolini, Franco, etcétera, que condujeron al mundo a una nueva guerra mundial. Entonces tenemos una Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 que destruye todo lo que había, que son años de una tremenda conflagración pues por todas partes, que inclusive terminó con el uso de las bombas atómicas contra Japón y demás. Termina en 45 y surge un nuevo orden mundial, que pues es un orden mundial que se llamó, como ustedes saben, de la Guerra Fría, que no hubo una guerra afortunadamente, fue la más larga de todas estas guerras, pero afortunadamente se llamó fría porque nunca fue caliente, porque nunca se enfrentaron los dos grandes poderes del momento, que eran las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y afortunadamente, digo, no se enfrentaron, porque si se hubieran enfrentado, pues hubiera sido una confrontación atómica, nuclear, y obviamente si eso hubiera ocurrido no estaríamos aquí platicándolo. Y ahí tenemos otro largo periodo y demás que el libro nos lo refleja y nos lo recuenta y nos lo hace visual muy bien, porque ocurrieron en esos 40 años, 40 y tantos, de Guerra Fría, a cosas muy importantes, como por ejemplo la Revolución Cubana, la crisis de los misiles soviéticos nucleares instalados en Cuba, que pudo haber conducido a una tercera guerra mundial, etc., y el papel que México tuvo que jugar en ese problema que pues nos afectó directamente por la vecindad geográfica. Y de ahí llegamos hasta 1989, que pues en ese año, como ustedes ya les tocó vivir a muchos de ustedes, fue la caída del muro de Berlín. No quiso decir que ese año se acabó la Guerra Fría, ya había comenzado el desquebrajamiento de la bipolaridad desde los años 60, pero pues se considera emblemático que cuando se derribó el muro, pues ya se considera que terminó la Guerra Fría, y de ahí nace un nuevo sistema internacional, que es el muy atribulado mundo que estamos viviendo desde 1989 hasta el momento, que pues todo tiene, pero no pacífico, y que bueno, pues ya lo dijimos, el libro de aquí del colega pues es muy importante porque nos hace ver que el principal problema de política exterior que tenemos en estos momentos, pues, señores, no es Corea del Norte, a pesar de que expulsamos muy drásticamente a su embajador, ¿verdad? Pero nuestro problema realmente es Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos, por la gran interacción que tenemos con ellos, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante leer lo que pasó en otras épocas, porque pues para que vean que las relaciones con Estados Unidos, que es nuestra relación externa prioritaria, es cíclica, es recurrente. No pasó y se acabó y ahí no, en otra forma vuelve a resurgir los problemas, pues es una relación tan profunda y tan estrecha que está llena forzosamente de altibajos, de encuentros y desencuentros. Y en fin, yo sinceramente les recomiendo el libro,
Y yo creo que para los estudiosos de la historia o de las relaciones internacionales es un libro sumamente valioso. Y ahí, entre las muchas enseñanzas que podemos deducir del libro, pues está, yo creo que una muy importante, ver lo atribulado y difícil que fue el mundo, las realidades internacionales, cómo nos afectaron con sus 3 guerras mundiales y cómo logramos superar y salir adelante de esos problemas. Y yo creo que un elemento clave para entender qué fue lo que nos dio solidaridad, cohesión y dirección en toda esa época muy difícil fue nuestro texto constitucional, que ahí sigue afortunadamente, tiene ideas muy valiosas, a pesar de, como lo acaban de recordar, pues ha sido tremendamente modificado. Recuerdo, ¿cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? 7, ¿no? Y 26 enmiendas. Esa es una hojita o 2 hojitas, y en cambio nosotros pues le agregamos y le ponemos y le componemos, y en fin, de todas maneras. Pero en fin, felicito a Patricia por este libro, es de gran utilidad, es de una gran belleza, y pues el que pueda que lo compre porque realmente le va a ser muy útil para entender a México y al mundo. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Adelante. Sí, no sé si tenemos un micrófono de mano, ¿no? Pues sí, adelante. Mire, yo le decía al ministro Cosío que a mí me parece que las modificaciones en la Constitución son paralelas a la pobreza en que hemos caído. Yo creo que en términos generales el país creció con su modelo de desarrollo estabilizador hasta 68 y en 70, pero a partir de 72 el país se ha empobrecido y nos seguimos empobreciendo y vemos que el poder adquisitivo del salario mínimo sigue perdiendo y realmente significa que seguimos empobreciéndonos. Y yo creo que muchos presidentes que no supieron resolver el problema económico lo quisieron resolver con problemas electorales o con modificaciones legales. Y yo creo que por eso hay mucha modificación, porque estábamos paralelamente sufriendo un problema económico. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, aquí yo voy a tomar la palabra para contestar, si es que nos da tiempo, pues se la pasamos a los otros miembros de la mesa, pero creo que hay un antecedente histórico muy importante que tenemos que entender, porque siempre se nos compara, como ahorita se acaba de comparar, a la Constitución de Estados Unidos con la Constitución de México, y son 2 constituciones que tienen características desde su origen totalmente distintas. La Constitución de Estados Unidos se hizo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y en efecto ha tenido 27 enmiendas, pero es una constitución que es una declaración de principios, nada más, por eso es tan sintética. Pero tenemos que tomar en cuenta que la Constitución de 1917 surge de un movimiento revolucionario y muchos de los constituyentes, hay desde luego también abogados, pero hay también obreros y campesinos, ingenieros, médicos que nunca habían legislado y que venían de estar jugándose la vida en el campo de batalla. Entonces hay que recordar estos antecedentes históricos para entender a la Constitución. Primero, cuando Victoriano Huerta traiciona a Madero, derroca su gobierno democrático y le acaba aplicando la ley fuga en las espaldas de Lecumberri, va a romper el orden constitucional y su gobierno es desconocido por la mayor parte de los propios miembros que estaban en el Congreso, acaba encarcelando a los diputados en Lecumberri y es el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, el que
se pone a la cabeza para restablecer el orden constitucional. ¿De qué constitución? De la de 1857. Pero claro, a lo largo de todo este proceso habían surgido múltiples demandas sociales que el propio Carranza ya había ido atendiendo, como la ley agraria que redacta Luis Cabrera y que va a responder a la demanda de tierras y otras normas, y entonces se entiende que no se puede restablecer la Constitución de 57, sino que se tiene que hacer una reforma primero, esto es lo que se plantea, y finalmente acaba siendo una nueva Constitución. Él presenta un proyecto moderado, que es rebasado por los constituyentes, que acaban señalando que debe de incorporarse al texto constitucional una serie de normas que, según los abogados que estaban en el constituyente, deberían de quedar como leyes secundarias y no en el artículo, en los artículos de la Constitución. Entonces, por eso tiene muchos artículos y evidentemente, pues también se han necesitado muchas reformas, por lo que muy bien nos explicaba el doctor Imer Flores, porque viene un momento de los acuerdos entre los diversos partidos, y entonces cada partido pues propone sus diversas iniciativas, y bueno, pues sí, se ha crecido la Constitución. Sin embargo, yo lo dije todo el año pasado en todos los foros que me tocó participar, y lo reitero, no podemos ahorita darnos a hacer una nueva Constitución. La Constitución que tenemos tiene principios básicos. Cuando se ha dado un cambio constitucional es porque se cambiaba de un sistema centralista a un federalista o viceversa. Ahorita no vamos a dejar, nadie quiere dejar de ser una república, no, aunque me enteré que hay ahí unos monarquistas que hablan de Maximiliano y que no conocen a Maximiliano porque lo creen conservador cuando era liberal, imagínense, pero no ha habido ningún movimiento serio que piense en que no seamos una república. Tampoco se ha planteado que volvamos al centralismo, al contrario, se pretende consolidar el federalismo y de ninguna manera podríamos permitir que dejáramos de ser una república laica, que es el gran legado de la reforma liberal de Juárez y su generación, y sin la cual, sin la laicidad del Estado, no puede haber democracia, punto. Entonces, en ese sentido, no se trata de hacer una nueva Constitución. Yo creo que sí sería muy bueno, a ver si en la próxima legislatura se toma el trabajo que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas para que se hiciera una reordenación y consolidación del texto que ahora tenemos, que reformado primero muy poquito y después muchísimo, en 100 años, pues desde luego es muy grande. Yo creo que hasta a los estudiantes de Derecho les cuesta trabajo conocerlo y manejarlo. Entonces, esto sería una buena propuesta, pero yo creo que es un punto importante para hacer estos comparativos. Tenemos que entender las diferencias entre la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de México. Si vemos todos los casos que han sentado jurisprudencia en Estados Unidos, llenan una biblioteca entera. Son muchos más que las reformas que ha tenido nuestra Constitución. Y bueno, como ya es hora, pues ya no les voy a poder dar la palabra, ni modo. Les agradezco a todos su participación y su atención a ustedes, y espero que se adentren en la lectura de los libros.